En vivo, ¿eh? Sofía, gracias querida, muy bueno lo tuyo. Solo de Jesús la sangre. ¿Quién nos puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y estamos muy felices una vez más compartiendo la palabra de Dios. Lo hacemos públicamente, claro, para que todo el que quiera asomarse a esta ventana de la televisión pueda ver de qué se trata. San Pablo, de los primeros predicadores del Evangelio, San Pablo, en aquella época tan antigua de la primitiva iglesia, él fue caminando por muchísimos lugares, incansable, realmente un hombre con una dinámica y una capacidad de expresar la verdad del Evangelio, de la palabra de Dios y su propia experiencia, él mismo, interesante, porque él mismo tuvo la experiencia de su encuentro personal con Jesucristo de una manera realmente tan real y tan concreta que cambió su vida. Pero salió a predicar abiertamente por todas las ciudades, lugares muy lejanos, en aquellos tiempos tan difíciles de andar. Y en una ocasión ya, después de haber andado mucho, él reúne a los seguidores, una ciudad de aquella época muy famosa llamada Éfeso, y ahí él les dice estas palabras: nada, estoy citando Hechos 20:20, nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. San Pablo dice, vamos a ponerlo en ese tiempo, todo. Él dice, nada que fuese útil he rehuido de enseñarles públicamente y por las casas. Interesante, ¿no? Todo, les di todo el mensaje, todo el evangelio, toda la palabra de Dios para que realmente ustedes fueran enriquecidos. Lo hicimos públicamente, como lo estamos haciendo aquí en la televisión, públicamente. Pero también, ciertamente, en cada familia, en cada lugar, en cada situación donde la persona, tal vez aislada, sola o necesitada, está esperando la bendición de la palabra de Dios, un abrazo, una oración. Y eso es la iglesia, los creyentes, todos, somos empujados a hacer esa maravillosa obra de misericordia. Nada que fuese útil he rehuido de enseñarles públicamente y aún por las casas, y esto ha sido el testimonio de este hombre hace tantos años y es nuestro testimonio todavía hoy aquí. Acompáñenos porque tenemos hoy un programa ciertamente muy especial, como siempre con nuestro orador de lujo, el pastor Norberto Carlini. Gracias por estar aquí, Norberto. Es un privilegio, como siempre, para Canal Luz y para este momento acercarnos a la mesa de la palabra de Dios. Amén. Queremos escuchar. Muchas gracias. Una de las grandes preguntas que el Señor habló acerca de los acontecimientos antes de su venida, una de las preguntas que él hizo, dice, cuando Él venga, ¿encontrará fe en la tierra? Otro texto dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos y la fe de muchos también se enfriará. Evidentemente, nuestra fe está siendo confrontada y luchada permanentemente, y algunas personas optan por el camino de abandonar la fe. Y cuando uno abandona la fe, solamente se queda con la realidad de lo que vive y tiene que tal vez entregarse a la buena suerte de lo que le va a suceder en su vida. Pero nuestra vida es una vida de fe y hemos aprendido a la luz de las Escrituras que lo que nos sustenta, lo que nos sostiene, lo que nos hace permanentemente pelear
y vivir y buscar de parte de Dios es nuestra fe. Hemos aprendido del padre de nuestra fe, que es Abraham, estilo y modelos de vida al cual nosotros no queremos apartarnos en estos días, más que nunca lo necesitamos. Hoy, al compartir la palabra, un texto de la Escritura que me ha bendecido mucho es la vida de Abraham. Siempre suelo decirle a mis compañeros y amigos que el día que vaya a la gloria después de ver al Señor, lo buscaría Abraham y le pudiera contar toda la bendición que ha sido para mí la inspiración de su vida, de su testimonio. Y la palabra en el libro de Romanos capítulo 4, que es el texto que nos vamos a referir en el día de hoy, me gustaría leer los primeros textos, luego continuaremos con nosotros. El apóstol Pablo introduce para presentar el evangelio de las promesas y de la gracia de Dios, que era contrario al evangelio de la ley que se había levantado entre los Gálatas, porque había un problema, y esto para la audiencia lo quería compartir. Cuando el apóstol Pablo comienza a predicar el evangelio de la gracia de Cristo, lo hacía primero en las comunidades judías, que estaban ellos fuertemente arraigados al cumplimiento de la ley. Entonces llega a una iglesia como por ejemplo la de Gálatas y se infiltran los judaizantes y dicen, sí, el evangelio es bueno, la gracia de Dios es buena, Cristo hay que aceptarlo por la fe, lo que hizo, pero hay que sumarle el cumplimiento de todas las leyes. Era una mezcla entre el judaísmo y el cristianismo. Aquí Pablo a los romanos hace sobresalir el evangelio de la gracia de Dios, las promesas de Dios, y le explica que si bien la ley cumplió una función en el pasado, ahora el mensaje de las promesas de Dios que venía a través de Cristo era pura y exclusivamente por la fe, donde no solamente iba a bendecir y a beneficiar a los de la fe, sino también a los de la ley. Por eso dice el verso 13 del capítulo 4, y aquí nos aclara bastante, porque no es por la ley que fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe. ¿Qué es por fe? Es el alcance del cumplimiento de la promesa, estoy reiterando el texto anterior, de lo que Dios le dijo a Abraham, que iba a ser heredero del mundo, que iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar. Por tanto, es por la fe, versículo 16, para que sea por gracia, o sea, como un regalo inmerecido, no es por obra, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, esto es para los judíos, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Ahora, interesante, para ilustrar un poco la audiencia del pastor Silvestri, cuando Dios le da la promesa a Abraham, Abraham fue antes de Moisés. Claro. La ley vino por Moisés. Claro. Abraham vino antes. Abraham se constituye en el padre de los judíos, pero también en el padre de nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque nosotros que no tenemos ascendencia o de línea judaica, nos unimos a Abraham, como dice la palabra, nuestro padre, que es por la fe, es el padre de la fe. Por eso él se constituye un poco en el heredero de bendición para los judíos que crean en Cristo y también para nosotros los gentiles que hemos creído en Cristo. Y dice el texto clave al cual yo me quiero remitir en esta hora, verso 17, dice, como está escrito, yo te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora,
¿A qué hace referencia la palabra cuando escribe el apóstol Pablo? A un hecho trascendente en la vida de Abraham, cuando Dios lo llama y le dice que le va a ser padre de mucha gente y de multitud. ¿Dónde está esto? Y quiero que lo leamos, sería interesante. En el libro de Génesis, capítulo 17, Dios se le aparece a Abraham, capítulo 17 de Génesis, y dice, era Abraham de edad de 99 años. Esto es interesante que lo digamos, porque no se le apareció a un muchacho de 25 ni de 30. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Ajá. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él y le dijo, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, que significa enaltecido, o un padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, que significa padre de multitudes. Porque yo te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. ¿Cuántos años tenía Abraham? 99. Alguno puede decir, Dios siempre aparece tarde. Una palabra de esta, un muchacho de 30 años no hubiera tenido problema de creerle que iba a tener descendencia. Pero Abraham todavía no había tenido la descendencia que Dios quería que tuviera. Tenía su esposa estéril de 90 años y él, que nunca había tenido hijo, y él 99. Y ahora se aparece Dios. Ahora, Dios nunca se equivoca en los tiempos. En nuestros razonamientos naturales parece que Dios hubiera venido tarde. Pero tal vez si hubiera venido Dios antes, Abraham se hubiera gloriado en su habilidad y en su capacidad. Pero cuando él ya no tenía más ninguna posibilidad de nada, Dios se le aparece y le dice, mire, vamos a hacer un pacto contigo, pero esto va a ser un pacto de fe, un desafío. Te animo a que te cambies el nombre. Y ahora te vas a llamar padre de multitudes. Yo me lo imagino a Abraham caminando por las aldeas y diciéndole, Dios me habló y me visitó y me dijo que me llame padre de multitudes, porque Dios me va a dar generación y multitudes de gente en mi familia que voy a honrar el nombre que Dios me puso. Y la gente lo habrá mirado, le habrá dicho como a Noé cuando estaba haciendo el arca en la montaña. Este se volvió loco, su fe lo volvió loco. Pero él dice que no dudó, sino que creyó, e inmediatamente salió de la presencia de Dios, no solo con lo que Dios le pidió, anda delante de mí y sé perfecto, ajústate a mi palabra y crea lo que yo te estoy diciendo, sino que dijo, Dios me dijo que me cambie el nombre porque me va a ser un padre de multitud. Y él salió diciendo a la gente, dando testimonio lo que Dios había hablado. No importaba lo que el Señor, lo que la gente diría, lo que le importaba a él, lo que Dios le había hablado. Ahora dice el texto 17 de Romanos 4, yo te he puesto delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Cuando Dios le dice a él que iba a ser padre de multitudes, Abraham le creyó. Y le creyó, ¿por qué le creyó? Porque él creyó que Dios daba vida a los muertos. El muerto era él, ya tenía 100 años. La matriz de su esposa estaba muerta, pero él creía al Dios que le había hablado, que le daba vida a los muertos y que llamaba a las cosas que no son como si fueran. Increíble la dimensión
donde Dios se mueve. A veces esto no tiene lógica, no tiene palabra de explicación, no lo podemos meter en un tubo de ensayo químico. Cuando Dios habla, cuando Dios va a declarar algo, no entra por el razonamiento para entender y comprender. Esto hay que creerlo por la fe para poder alcanzar el objetivo de parte de Dios, de lo cual Él le había hablado. Y dice la palabra que Él creyó a la palabra que Dios le había dado, porque Él creía que daba vida a los muertos y llamaban las cosas que no son como si fuesen. Ahora, esta medida de fe de Abraham, y la palabra nos llama que Él es el Padre de la fe, es la fe que nosotros quisiéramos tener en esta hora. Una fe que no venga empañada a través del razonamiento humano. ¿Cómo vamos a creer que hace 2000 años atrás vino un hombre que vino de Dios y murió y Él derramó su sangre y pagó el precio de nuestros pecados? ¿Cómo vamos a creer esas cosas, esas historias pasadas? La fe nos hace penetrar y nos conduce a lugares donde a veces el razonamiento no entra. Pero si Dios lo dijo, porque esta es la cuestión, Dios había hablado, y si Dios lo dijo, aunque no lo entiendo, yo lo proclamo y lo creo. Por eso salgo de aquí y no voy a esconder el nombre nuevo que me diste. Y yo le voy a decir a la gente con libertad, no soy más un padre enaltecido, Abraham. A partir de ahora que Dios me habló, me llamaré Abraham, porque voy a ser, conforme Dios me dijo, un padre de multitudes. Los demás iban a razonar, pero ¿cómo vos con 99 años y tu esposa estéril nunca tuvieron la posibilidad de tener un hijo juntos? Y ahora, a este tiempo, no lo entiendo, no lo razono. Si Dios lo dijo, yo creo que Dios da vida a los muertos y Él puede llamar a las cosas que no son como si fueran. Y Abraham comenzó a transitar este camino. Dice la palabra en el verso siguiente que cuando él escuchó estas palabras, verso 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Este texto es preciosísimo. Cuando Dios le habla a él, dice que él creyó en esperanza, pero contra esperanza. ¿Por qué en esperanza? Creyó en esperanza conforme a lo que Dios había dicho, así será tu descendencia. La fe y la creencia de él estaba dado en lo que Dios había dicho, pero esa esperanza que él creía tuvo una contraesperanza. ¿Cuál era la contraesperanza? La contraesperanza, dice la Escritura, es que él no consideró su cuerpo, él no consideró su vejez, no consideró la esterilidad de su esposa Sara, sino que él tuvo que creer en esperanza contra esperanza para que se cumpla lo que Dios había dicho, así será tu descendencia. Por eso a partir de hoy te llamo Abraham. Norberto, la clave siempre es la fe. Es verdad, es verdad. Y la fe, mucha gente, es cierto, nos cataloga que estamos aquí para ayudar a personas en grandes necesidades, donde hay situaciones imposibles. Y es verdad, es verdad. Somos los predicadores del milagro, de alcanzar lo imposible, lo inaudito, lo increíble. Claro, pero esa es la fe. Y es verdad, es cierto. A veces hay una lucha sobre las situaciones que uno vive. Ahora bien, digo esto porque hay personas que tal vez dicen, yo no tengo 99, y algunos dirán, yo no sé siquiera si llegaré tal vez a la mitad de eso. No sé cuál es su postura. O algunos dirán, no, yo no tengo problema, mi vida, tengo fuerza, tengo vigor, bueno, lo que fuere. O tengo dinero,
o tengo una posición en la sociedad. Sin Dios, todo es esto, todo es esa situación de Abraham. Pero yo quiero jugar un poquitito, antes de ir a la pausa, con los dos nombres de Abraham. Uno era el enaltecido. Y tal vez una de las cosas que hace que uno diga, no, eso para mí no es porque uno está todavía en el Abraham, sin la H, Sí. en el enaltecido. Pero si somos conscientes de nuestra realidad, mire, cuando uno va a querer conciliar el sueño, pone la cabeza sobre la almohada, es real que uno no puede engañarse a uno mismo. Podrá uno aparentar, no sé, algunas posturas que a veces tenemos, ¿verdad? Enaltecernos. Pero ahí en la intimidad, en el secreto de nuestro corazón, todos sabemos que somos desesperadamente necesitados. Por eso es que este tema de la fe, y que Abraham es un ejemplo de fe, que el pastor Carlini brillantemente nos está compartiendo, creo que todavía tiene para nosotros mucha enseñanza, pero también el desafío de la decisión. Porque fe, como una cosa abstracta allí, vaya a saber en qué ambiente lejano, bueno, tiene un sentido. Pero la fe, cuando uno se abraza al Dios Todopoderoso, que además, como bien te estás diciendo, pacta con nosotros para entregarnos su gracia y su bien, bueno, ese es el gran desafío de cada uno. Y suyo también. Acompáñenos, siga con nosotros en un instante, estamos aquí.